pueden haber habido excesos. Yo no puedo negar así categóricamente que no hubo excesos. Doctor Angulo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días. Buenos días, gracias por Muchas responder. gracias por la invitación. Gracias por responder nuestro llamado. Usted salió de la PCM. ¿Cuánto ha cambiado el escenario social tras su salida? Porque se mencionaba de que usted no tuvo la muñeca política suficiente para que pueda enfrentar la situación de violencia que estaba registrándose en el país. ¿Usted ha visto algún cambio tras su remoción del cargo de jefe de la PCM? Bueno, lo real es que felizmente la violencia ha disminuido. Cuando nosotros sacamos el decreto supremo que declaró la emergencia nacional, a ese momento teníamos 7 muertos. Desgraciadamente aumentaron más, pero lo cierto también es que a partir de allí fue declinando la violencia, se retomaron carreteras, se retomaron los aeropuertos, hubo manifestaciones de violencia, hubo manifestaciones de protesta, pero que ya no fueron violentas, y eso, digamos, es la tendencia ahora. En ese sentido, sé que algunos dijeron que la decisión fue demasiado lenta, que se demoró mucho. Hay otros que dijeron que eso no debió hacerse. Es más, tenemos hasta denuncias por eso, que fue desproporcionado. Pero bueno, la polémica siempre va a existir. Pero el hecho es que sí, nosotros creemos que en lo personal hicimos lo que teníamos que hacer, dimos una cobertura para que la policía pudiera actuar con apoyo del ejército, y la realidad es que finalmente se retomó el control, y también para ofrecer seguridad a los bienes y a la vida de las personas. Sin embargo, para muchos, usted ha sido la causante de que el gobierno de Dina Boluarte no sepa manejar el escenario de crisis social que se estaba avecinando. ¿Cómo responde? Yo diría que eso es una opinión, pero que yo no le he escuchado que tenga argumentos que sean atendibles y razonables, ¿no? Como digo, lo cierto es que polémica siempre va a haber. Hay unos que están a la izquierda, otros que están a la derecha, y que siempre van a creer que ellos lo pudieron hacer mejor, pero tampoco he escuchado qué es lo que dicen que se debió hacer o se pudo hacer. Por ejemplo, ¿no? Los que dicen que hubo desproporción y que no debió darse la declaratoria de emergencia, sino dar el diálogo. Pero nosotros manifestamos, y no solo yo, sino también otras autoridades, que se había identificado a las personas que lideraban, que asusaban, pero que estas personas no querían responder cuando se les llamaba. Esa fue una de las primeras noticias que circuló. Se hizo el intento de tratar de conversar, de llegar al diálogo, pero no se podía porque no lo aceptaba la otra parte. Entonces, lo cierto es que cuando dicen que hubo desproporción, no lo sustentan. Y claro, a dar un mote, poner una calificación, eso es sencillo, más aún cuando se hace en solitario y nadie replica. Pero a la hora del debate, que es lo que debería de darse, todavía yo no escucho un fundamento que sostenga ese dicho, ¿no? Pero hay una responsabilidad suya como expresidente del Consejo de Ministros en la firma de esta declaratoria de emergencia para sacar las Fuerzas Armadas y las subsecuentes muertes que se han registrado con la intervención de Fuerzas Armadas y también de la policía. A ver, cuando nosotros hacemos la declaratoria de emergencia, allí se ponen 2 decretos legislativos sobre el uso de la fuerza. Uno me parece que es el decreto legislativo 1186, que indica cómo la policía puede ir utilizando la fuerza de menos a más, un orden creciente. Es decir, no se dice lo que algunos escriben en los memes, ¿no? Se dispuso que había orden de disparar. Eso es un absurdo, ¿no? O sea, eso no existe. Eso es lo que se puede decir para tratar de desprestigiar al Estado y a las autoridades. Entonces, pero doctor Angulo, entonces la intervención de las Fuerzas Armadas con el uso de las fuerzas ha sido justificada. La manera como es que las fuerzas militares terminaron, por ejemplo, disparando contra civiles que estaban en protesta, que probablemente también estaban con armas artesanales, y eso mereció la intervención
del Estado con la declaratoria de emergencia. Sin embargo, ha sido justificada la intervención de las Fuerzas Armadas de la policía disparando hasta acabar con la vida de civiles. A ver, como digo, hay un decreto legislativo y el decreto legislativo en su detalle se aplica con discrecionalidad por parte de la policía. Estamos hablando de por lo menos 10 lugares donde tenía que actuar la policía a la vez y donde es evidente que no está ni la presidenta, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni tampoco está el ministro de Defensa, ni tampoco está el ministro del Interior. O sea, la policía actúa, tienen mandos y ellos ven con discrecionalidad cada caso. Puede haber un caso donde hay una mera protesta, es decir, no hay violencia. Puede haber un caso donde empiezan a atentar contra la Fiscalía y contra el Poder Judicial. Puede haber un caso donde tiran dinamita a los policías. Puede haber un caso donde utilizan armas hechizas, agarran a un policía y lo empiezan a torturar o lo secuestran. Entonces, lo que estoy hablando en este caso es 4 escenarios diferentes donde la policía tiene en el decreto legislativo 1186 la norma que le dice en cada uno de estos casos cómo debe de actuar. Nosotros no estamos en la escena, no estamos en el campo, no estamos en el caso concreto para decirle al oído a cada policía, a cada mando, cómo es que debe disponer a su gente y cómo debe actuar. Claro, yo le entiendo que usted, yo entiendo que usted la respuesta, doctor Angulo, perdone, doctor Angulo, yo entiendo que usted la respuesta nos está dando en el sentido de defender su posición respecto a la investigación o denuncia que le acaban de hacer. Sin embargo, la pregunta es concreta. ¿Usted entonces se encuentra justificada? Yo lo que estoy haciendo entender al público es que cada escenario concreto es diferente y yo no puedo dar una norma genérica o general para que en todos los casos se aplique del mismo modo. Hay una discrecionalidad, hay una inteligencia de parte de la policía y un razonamiento para ellos aplicar la norma, el decreto legislativo en cada caso concreto, según la violencia que enfrenta. Mal haría yo en decir que se puede aplicar lo mismo en todos los casos. Eso no existe. Ya, ahora, le llevo un escenario social que acaba de pasar. Se aplica la norma. Sí, le entiendo. Entonces, para usted encuentra, quiero presumir que estoy interpretándolo correctamente. Si estoy equivocado, dígamelo, por favor. Usted encuentra justificación. Si la policía estaba acorralada, si la policía, habían agentes que han sido secuestrados, eso está bastante claro. Habían comisarías que habían sido estalladas, está bastante claro. Entonces, bajo esa condición, la intervención policial con arma de fuego estaba justificada. Lo mismo que pasó en el aeropuerto de Ayacucho, con la intervención de las Fuerzas Armadas, cuando la población se levantó en protesta, quiso tomar control del aeropuerto. Sin embargo, lo que pasó el día de ayer en Juliaca, en el intento de tomar control del aeropuerto de Juliaca y con la prohibición expresa pública que existe de que la policía, y cuestionamiento además de que la policía haga uso de la fuerza de arma de fuego, ¿usted cree que pudo haberse evitado que hayan más policías heridos? Ya hay una tanqueta de la policía incendiada por completo de no haberse prohibido el uso del arma de fuego a los policías, porque la Defensoría incluso llegó a Cusco a ver a los policías antimotines, a verificar que no usen arma de fuego, que solamente salgan con escopetas de perdigones, pero que no usen arma de fuego. Esos tipos de escenarios ponen en riesgo a la policía. A ver, bueno, desde un comienzo, como hemos mencionado, se actúa según lo que se está enfrentando. Entonces, efectivamente, o sea, la policía tiene que actuar con discrecionalidad. Si está acompañando una marcha que es una protesta, entonces la policía simplemente va con sus escudos y con sus varas y nada más. Si la policía tiene que recuperar un aeropuerto, entonces en principio tiene que ver cómo están las personas que han ocupado el aeropuerto. Si las personas simplemente están allí, entonces de lo que se trata es de desplazarlas. Si las personas atacan con piedras, es una manera en que son agredidos los policías. Si las personas tienen dinamita, es otra manera. Si tienen armas hechizas, es otro modo el que van a emplear. Nunca es el mismo. Y como digo, nosotros no estamos en cada escenario.
y no podemos dar una norma genérica. Ujú. Para eso los policías aplican la norma que tienen y que puede ir increciendo según lo que tienen que ellos enfrentar. Entonces, yo no puedo tampoco justificar la muerte de peruanos de manera genérica. Los casos se tienen que investigar. Pueden haber habido excesos. Yo no puedo negar así categóricamente que no hubo excesos. Por eso es que cada caso está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía es la responsable de encontrar si efectivamente el policía se defendió. Por ejemplo, si un policía lo rodean y le van a quitar su arma, no, él no puede permitir que le quiten el arma, él tiene que defenderse. Igual si lo quieren ultimar, no se le obliga a un policía a sacrificar la vida simplemente por el hecho de no responder a un ataque violento. Doctor Entonces, Angulo. lo que tenemos que hacer es descender al caso concreto y no hablar en términos genéricos, porque los términos genéricos son abusivos, son arbitrarios y no nos ayudan a entender la realidad que enfrentó cada policía en cada momento concreto. Y yo quiero preguntarle sobre en qué momento se previó un escenario ideal para adelanto de elecciones que sea el año 2024, entendiendo que la gente quería que el adelanto de elecciones sea ahora, en 4 meses, en 6 meses, para este año, que se vayan lo más pronto posible. ¿Cómo se llega a la conclusión en Consejo de Ministros para el anuncio de la presidenta Boluarte que tiene que hacerse en abril 2024? A ver, lo que ocurrió previamente fue una reunión del Consejo de Estado, donde el doctor Jorge Salas Arenas explicó en detalle el tema de los plazos que ofrece la Constitución, el tema de los niveles de participación que eran deseables, y eso fue lo sumamente convincente en relación a lo mínimo que se podía esperar, ¿no?, para que se pudieran dar las elecciones tal como los ciudadanos lo desean. Porque el problema de hacerla lo más rápido posible, por ejemplo, en este año, es que no podrían participar nuevos partidos políticos. Tendrían que ser únicamente los que en estos momentos tienen representación en el Congreso. Entonces, a veces los ciudadanos no se dan cuenta y ellos son los que inclusive quieren que sean nuevos los candidatos y no los mismos. Entonces, por ahí hay una trampa en el discurso que dice que debería de darse pues en 4 meses, ¿no? Eso no es razonable, eso está bien para la demagogia, para incentivar el disgusto de los ciudadanos, pero no para solucionar el problema que tenemos. El adelanto de elecciones anunciado por la presidenta no calmó las aguas. La decisión que tomó el Congreso tampoco las calmó, las empeoró. Sin embargo, en estos momentos lo que queda es ganarse la legitimidad y justificar el porqué hasta abril 2024 y que se vayan recién julio 2024. Pero también la presidenta anunció en su mensaje reformas políticas. ¿Vieron ustedes ese tema en Consejo de Ministros? ¿Qué propuestas hay de reformas políticas? Porque se habla de bicameralidad, de reelección parlamentaria, que no quiere saber nada la gente, ni los que protestan, ni aquellos que no lo están haciendo. Quieren reformas políticas. Sobre esto, ¿hay algo claro dentro del gobierno de Dina Boluarte, doctor Angulo? Bueno, se ha hablado de manera genérica porque hay quienes simpatizan efectivamente con que puedan haber 2 cámaras, ¿no?, que sean diputados y senadores. Hay también los que consideran que sería razonable que pueda eliminarse el voto individual donde el elector elige, ¿no?, o a un congresista o a un diputado o a un senador en especial, y que sea en función simplemente de listas únicas. Hay también quienes consideran que debería de darse la reelección de los representantes por lo menos por una vez, porque generar la experiencia en cada nuevo congreso o diputados o senadores es complicado y genera errores, dificultades. Entonces, sí hay temas que son razonables, que todavía no se han puesto sobre el papel, digamos, el proyecto que el Ejecutivo propondría
al legislativo, pero sí son temas que se consideran buenos, ¿no? Ya. Igualmente el tema de la democracia interna dentro de los partidos, que siempre la están tratando de eludir. O sea, Y o evidentemente sea, el acelerar las elecciones fue uno de los temas que dijo Jorge Salas Arenas. El tema de acelerar las elecciones es impedir ujú, que se dé la democracia interna. claro, suprimes Entonces, las por elecciones eso es que se primarias. calculó al 2024 abril, ¿no? Pero doctor Angulo, entonces la presidenta Boluarte, en el tiempo que usted ha estado cerca a ella como jefe de la PCM, ¿no ve con malos ojos el tema de reelección parlamentaria y el tema de bicameralidad? ¿Coincide con esta urgencia como la que toma el Congreso respecto a esos temas? Directamente ella no lo ha mencionado, sino que es un tema que se discutió en el mismo Consejo de Pero Ministros. tampoco se Se opuso. intercambió sobre esto Exitosa. como los temas que deberían de constituir parte de la reforma. Ella en específico no manifestó su criterio, escuchó. Ya, no manifestó. O sea, pero en el Consejo de Ministros, que básicamente todos son los mismos, a excepción de los ministros renunciantes, del exministro del Interior y de su persona, el resto es el mismo consejo. También estaba Alberto Tarola como ministro de Defensa, que ahora es jefe de la PCM, que lo reemplazó en el cargo. Ese Consejo de Ministros Así. debatió la posibilidad de los paquetes de reformas, el tema de bicameralidad y el tema de reelección parlamentaria. Hablaron sobre eso. Hubo intercambios en relación a esos temas, pero lo que no se ha encargado es en específico los proyectos. Teóricamente correspondería que se encarguen al ministro de Justicia. No sé si en el transcurso que yo ya he salido de pronto se ha encargado, porque tengo entendido que inclusive él se ofreció a preparar algunos de los proyectos que se consideraban que serían necesarios como parte de la reforma. ¿Y qué reformas vienen en torno al tema de la mejora de filtros o mejorar los filtros para selección de candidatos? Para no volver a elegir lo mismo, porque bien puede haber un tema de reelección parlamentaria, puede haber un tema de bicameralidad, porque supuestamente eso va a mejorar la calidad de normas en el país, pero las normas las hacen personas. Si no hay personas adecuadas, correctas, idóneas, probas, preparadas moralmente, además de profesional o técnicamente, las normas seguirán siendo las mismas. Que la Cámara de Reflexión, que la Cámara de Senadores, si no son personas idóneas para ocupar el cargo, a través de la probidad o al menos de transparencia, de imagen que puede irradiar, seguirán siendo la misma. Seguiremos en el mismo problema de la calidad pésima que tenemos de normas o de prioridades de un parlamento. El tema de filtros, ¿no es un tema prioritario también ver esos límites, quiénes pueden y no pueden y deben o no deben ser elegidos? Exitosa. Definitivamente que sí. Y por eso es que se ha enarbolado como tema la meritocracia. Yo tengo entendido, y bueno, en realidad el especialista es José Tello, ¿no? El ministro de Ministro de Justicia. Justicia. Él es un especialista en derecho electoral y precisamente él tenía varias ideas. Sería muy interesante que se le pueda entrevistar sobre este tema en específico. Él tiene muchas ideas sumamente importantes e interesantes. Sí, pero más o menos qué cosa dijo, porque, a ver, doctor Angulo, yo entiendo que no está usted dentro del Consejo de Ministros, pero lo que yo vengo insistiendo es algo. Las regiones que están en protesta no van a encontrar un entendimiento con el gobierno, del cual usted formó parte de una u otra manera, si es que se mantienen con el tema de adelanto de elecciones hasta el próximo año y si no se ganan la legitimidad anunciando este tipo de reformas vamos a hacer. Sobre esto vamos a trabajar y que la gente que esté en protesta sienta necesaria la permanencia de este Congreso y de este gobierno hasta julio de 2024, porque me dicen, estas propuestas nos están planteando y vamos a cumplirlas. Estas son las reformas políticas que vamos a implementar y por eso necesitamos el tiempo de permanencia que hemos demandado. Eso es ganarse la legitimidad. Podrán tener la legalidad del cargo, pero no la legitimidad social. Y ahí es el principal problema. Sobre esa legitimidad social o esa legitimidad se va a construir con el tema de reformas políticas que el gobierno tiene que dar a conocer. Por eso le estoy insistiendo en ese tema. ¿De qué cosa exactamente el gobierno tiene como reforma política? De manera genérica, yo podría decir dos cosas, ¿no? Porque en específico yo considero que el indicado es el doctor José Tello. Pero de manera genérica podríamos decir que en realidad uno de los temas fundamentales es el hecho de la crisis de los partidos nacionales. Nosotros hemos visto cómo aquellos partidos que tenían representación nacional
como el APRA, el PPC, Acción Popular, están en crisis. Y eso ha sido su falta de legitimidad lo que ha motivado que surjan en las regiones movimientos, ¿no? Y que estos inclusive ya de pronto lleguen al país. Entonces, a Lima, por ejemplo, ¿no? Lo real es que se necesita incentivar la existencia de partidos nacionales por encima de los movimientos, lo cual puede implicar varias cosas. Pero lo otro también, en relación a lo que son a veces la plataforma por regiones, yo diría que no se están fortaleciendo esas plataformas que decían que regrese el señor Castillo a la presidencia de la República, que se vaya Dina Boluarte, que se den elecciones para la Asamblea Constituyente, que se cierre el Congreso. Las personas están ya razonando que es imposible que se cierre el Congreso porque eso sería algo delictivo. Lo único posible es que el mismo Congreso, en una nueva legislatura, también decida en una segunda el adelanto de elecciones, lo cual ya consolidaría ese adelanto. Pero para mí han tenido fuerza los últimos pronunciamientos de diversas autoridades cuando les han dicho: señores, ustedes están reclamando sobre cosas que son deudas ancestrales de mucho tiempo, pero yo no veo que pidan más Suria, no veo que pidan más inversión económica, mejoras para el agro, la segunda reforma, o no sé, lo que sea equivalente en el gobierno actual, en el periodo corto, de lo que se ofreció como una segunda reforma agraria. Pero los temas van más a lo ideológico político, no tienen que ver nada con cosas que son necesidades sentidas de los ciudadanos. Entonces, yo creo que esto está enseñando a razonar al mismo ciudadano para que no se deje asusar y utilizar políticamente, y eso es lo que está motivando que se desincentive a la violencia. Ya las personas, yo creo que no están como hace 10 días, ¿no?, siguiendo a los asusadores. Ya las personas han retrocedido. ¿Asusadores o pensamientos o personas con antecedentes terroristas, doctor Angulo? Porque la presidenta la mencionó en también como tal. En algunos casos sí, en algunos casos, no en todos, pero sí colegas suyos inclusive han contribuido con la identificación de algunas personas que han sido parte del terrorismo del Sendero Luminoso y que nuevamente se han puesto a tratar de desatar violencia, sobre todo en zonas del sur del país, y que no pertenecen a las zonas donde han actuado. Por ejemplo, no han pertenecido a las zonas de Apurímac, Andahuayla, sino que se han venido del BRAE, u otros que han aparecido en Arequipa o hasta en Lima. Sin embargo, la pregunta, doctor Angulo, la pregunta cae de Maduro. Si usted, cuando estaba en Consejo de Ministros como jefe de la PCM, presidente de la PCM, y ha visto o han conocido por información policial, además de periodística, que hay personas con antecedente terrorista, que no dejan de ser terroristas, que están al frente, asusando a las violencias en el país, ¿por qué no los capturaron? ¿Por qué, si se conoce quiénes son los que están detrás de eso, por qué no se los captura? ¿Por qué no se neutraliza a esos asusadores, a esos violentistas, a esos terroristas, capturándolos? Tengo entendido que sí han habido, y eso lo dijo el ministro del Interior, inicialmente con la declaratoria de emergencia se detuvo a 80 personas, inclusive se ingresó a un partido político que, claro, colocaron el grito en el cielo, pero se les encontró con cosas que no eran pues para protesta, ¿no?, sino que eran para agredir a la propiedad pública y a la persona de los policías. Exitosa. Claro, entiendo que usted está refiriéndose a las intervenciones que se hicieron en algunos locales políticos aquí en la capital. Así es. Sí, pero esas personas son parte de una investigación. Yo le pregunto si es que no había captura a los terroristas directamente identificados con fotografía, con antecedentes. ¿Por qué no se dio? Si el gobierno tenía la información y dice, hay terroristas infiltrados, ¿por qué en su momento no los capturaron? Si estaban siendo parte de esta situación de violencia que estaba dándose en el país. Yo tengo entendido que cuando han sido detenidos es porque han estado en plenos actos de asusamiento. El hecho es que la acción es lo que se puede procesar y sancionar como ilicitud, ¿no? Igualmente el discurso, la palabra, ¿no?, la forma de agredir a la policía o también de incentivar a que se destruyan
oficinas del Ministerio Público o del Poder Judicial. Entonces, es en el acto, ¿no? Porque es lo que se sanciona cuando se ha capturado. Yo tengo entendido que eso se ha hecho, pero quien tiene probablemente los nombres y todos los antecedentes sea el ministro del Interior. ¿Cómo responde usted ante esa situación? Que por más información que hayan tenido ustedes en el gobierno de respecto al tema de presencia de terroristas que estaban asociando a la violencia, porque no toda la gente es terrorista, hay muchos que se dejan finalmente influenciar en el calor de la protesta. Desgraciadamente siempre suele suceder esto. Pero, ¿cómo responde usted ante la presunta responsabilidad legal que tendría sobre las 28 muertes registradas en el país? Porque la fiscal de la Nación ya abrió también investigación en su contra. A ver, en principio yo diferencio, precisamente porque he sido fiscal, que hay dos situaciones, ¿no? Una situación que para mí sería más preocupante sería el hecho de que la Fiscalía mismo, es decir, la Fiscal de la Nación, iniciara una apertura de investigación, porque eso querría decir que lo que vamos a enfrentar en la investigación es un criterio del fiscal. Pero si esta investigación deviene, como aparentemente es, de las denuncias que hicieron algunos abogados, creo que inclusive defensores del señor Castillo, entonces la situación es diferente. Porque como yo siempre he dicho, un fiscal no puede negarse a realizar una investigación cuando recibe una denuncia que tenga cierta lógica, cierta coherencia, cierta apariencia. Eso ya es suficiente para que un fiscal inicie una investigación y eso es válido para un fiscal provincial o para la fiscal de la Nación. También hemos dicho que nosotros no tenemos ningún temor a la investigación, que las investigaciones se realizan por un poder diferente y eso es una garantía para la ciudadanía y para nosotros. Y lo que sí quiero decir es que precisamente como se origina por personas que están motivadas ideológicamente, no sería extraño que esto es un lawfare, es decir, es una continuación de lo que fue el enfrentamiento del señor Castillo tratando de regresar al poder. Entonces, las personas que han sido sus defensores continúan este enfrentamiento en lo jurídico, así como Sendero Luminoso también tenía una parte de desempeño jurídico, a ver cuál es la victoria que podían obtener. Aquí lo que nosotros enfrentamos es una guerra jurídica donde hay abogados que ideológicamente van a tratar de desprestigiar al Estado y tratando de generar precedentes para inmovilizarlo en cualquier situación futura. Esa es la lectura que yo tengo y sinceramente estamos esperando que nos lleguen las notificaciones para ejercer nuestro derecho de defensa. Bien, doctor Ángulo, muchas gracias por la comunicación alcanzada, pero una pregunta final. ¿Hace mea culpa usted por las muertes registradas? Yo haría mea culpa si considerara que en alguno de los casos es una responsabilidad mía, pero sinceramente yo no lo siento como una responsabilidad mía y debemos de estar en todo caso al resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Entonces no va a pedir perdón a las familias de personas que murieron en la protesta. Nosotros no hemos dado ninguna orden de que disparen a matar o todas las cosas que dicen y que nos tildan asesinos. Eso es fácil decirlo. A cualquier persona se le puede tildar de cualquier cosa, de pederasta, violador. Eso no es serio. Yo soy abogado y la realidad es que nos apena, nos duele, no debería de ser algo que haya sucedido, pero nosotros no hemos dado ninguna norma que pudiera ser interpretada como que maten y tienen carta blanca y no les va a pasar nada. Por eso es que cada caso concreto tiene que ser investigado. Estas situaciones desgraciadamente pasan en cualquier lugar del mundo donde minorías violentistas pretenden colocar contra la pared al Estado. Bien, doctor Ángulo, muchas gracias por su comunicación. Que tenga buen día. Gracias también por la entrevista.